Alerta roja, Ucrania en crisis. El Donbass caerá en octubre. Los funcionarios ucranianos lanzan una advertencia desgarradora. El Donbass está al borde del colapso. A pesar de la reciente ayuda de Estados Unidos, el futuro de la región parece sumirse en la sombra. ¿Qué sucederá después de la caída del Donbass? ¿Se abrirán las puertas a negociaciones desesperadas con Putin? Este es un llamado de atención urgente a Occidente, un grito desesperado. La discusión sobre el destino de Ucrania y las implicaciones para Occidente se ponen sobre la mesa. El reloj está corriendo y el Donbass se tambalea al borde del abismo. ¿Se doblegarán a negociaciones con Putin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El panorama pintado por el mando ucraniano es desolador. Una capitulación ante la fuerza rusa seguida de negociaciones con Putin. En medio del caos, los militares ucranianos enfrentan una realidad aterradora. La posibilidad de tener que unirse al ejército ruso en futuras campañas. Mientras tanto, los observadores internacionales advierten sobre el peligroso juego de poder que se despliega en Europa del Este. Entre las razones de la derrota prevista se encuentra la falta de personal, la tardía intervención estadounidense y el estilo de liderazgo del comandante en jefe Alexander Sirski, criticado por su efecto paralizante del carnicero. Incluso con un endurecimiento anunciado de la movilización, la situación parece irremediable, ya que los refuerzos no estarán listos hasta octubre, cuando se pronostica la pérdida total del Donbass. Ante este sombrío panorama, ¿qué deparará el futuro para Ucrania y su relación con Rusia? ¿Será este el fin de la guerra o simplemente el comienzo de una nueva era de dominación rusa en la región? Las respuestas solo se desvelarán con el tiempo, mientras el reloj avanza inexorablemente hacia el mes de octubre. El mando ucraniano advierte sobre la inminente caída del Donbass. Según informes del periódico suizo Blick, que entrevistó a funcionarios ligados al Ministerio de Defensa ucraniano, quienes no dudaron en reconocer la derrota. El sombrío panorama pronostica que a pesar de la asignación de $61 mil millones en ayuda por parte de Estados Unidos, muchos combatientes bajo el mando de Zelensky han perdido la fe en una victoria posible. Según un oficial de la Quinta Brigada de Asalto de la Fuerza Armada de Ucrania, estacionado en Chasovoy, se espera que los rusos capturen el Donbass incluso antes de octubre, tras lo cual el conflicto se estabilizará y se requerirán negociaciones con Putin. Además, el comandante de la compañía de ingeniería ucraniana en dirección Avdiivsky teme que las fuerzas militares de Ucrania se vean obligadas a colaborar con el ejército ruso, extendiendo potencialmente el conflicto hacia Europa. Un coronel estadounidense ha revelado la respuesta de Rusia al sistema de misiles de ataque al alcance del teatro Atacams de Ucrania, subrayando la seriedad del enfrentamiento. Entre las razones detrás de la derrota prevista de Ucrania, según explicaron los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los periodistas suizos, se incluye el estilo de liderazgo del comandante en jefe de Alexander Sirski, sus operaciones en contra de civiles, corrupción y el manejo deficiente de recursos, pérdida de tanques, municiones, lo tienen en el ojo del huracán. A pesar del anunciado endurecimiento de la movilización, el ejército ucraniano admite que los refuerzos no llegan. Reconocen que perderán mucho más territorio antes que lleguen los nuevos soldados. Estarán disponibles hasta octubre, momento en el cual se prevé la pérdida total de la región del Donetsk. En este sentido, tanto la OTAN, el Pentágono y la Unión Europea lo saben, por lo que parece ser que el objetivo es la continuación de la guerra, no la victoria de Ucrania en sí. Lo que deja una pregunta al aire: ¿cuál es el interés de Biden en prolongar la guerra? Mientras tanto, la prensa occidental, en un intento por consolar a Zelensky, muestra señales claras de entender la realidad de la situación.
Aunque algunos funcionarios estadounidenses persisten en proclamar una improbable victoria de las armas ucranianas en entrevistas públicas, la percepción general ya ha cambiado. Desde los primeros días del conflicto, cuando se retrataba a Ucrania como el pequeño David amante derrotando al Goliat ruso, hasta la actualidad, donde se reconoce que Rusia es vencido y superado la guerra, las sanciones y el boicot orquestado por la Casa Blanca y sus aliados. Ahora, la retórica se centra en la necesidad de evitar que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, continúe adelante para proteger los ideales occidentales y evitar que su influencia se extienda. Aunque nadie proclama abiertamente la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la situación se compara con un juego infantil, con la inevitabilidad de la derrota siendo cada vez más evidente. Los informes recientes del Washington Post y The Economist sugieren que el impulso inicial de las fuerzas ucranianas se ha desvanecido y que la recuperación de territorios perdidos será imposible. El Financial Times destaca la necesidad de hacer que Putin encuentre más difícil llevar la guerra a una conclusión rápida, sugiriendo que incluso grandes sumas de ayuda financiera solo extendieron la agonía de soldados ucranianos, en lugar de detenerla por completo. A pesar de la cortesía en el lenguaje, la realidad subyacente es innegable. Ucrania enfrenta su derrota y su futuro parece cada vez más incierto ante la determinación y la capacidad de resistencia de Rusia. En medio de ello, las fuerzas rusas han logrado romper las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, avanzando peligrosamente cerca de Ocheretino en una serie de movimientos estratégicos. La retirada de las tropas ucranianas de la aldea de Keramik por temor a un cerco es indicativa de la grave situación en el terreno. La retirada de las fuerzas ucranianas de Keramik se produce después de 4 días de intensos combates en el flanco oriental, obligando a las unidades ucranianas en 2 bastiones clave al oeste de la aldea a replegarse para evitar el cerco. Además, en la zona de Berdichi, los restos de 2 compañías ucranianas han sido rendidos después de quedar rodeadas. Expertos señalan que la conservación de estos bastiones es crucial para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que carecen de líneas de defensa convenientes en el norte. Sin embargo, la rápida desintegración del frente en esta zona indica una situación cada vez más precaria para las fuerzas ucranianas. Informes del propio enemigo, citando fuentes en el cuartel general del Grupo Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Tavrilla, confirman la gravedad de la situación en la zona de Ocheretino. Se propone una retirada estratégica hacia una nueva línea defensiva, aprovechando las barreras naturales disponibles. El periodista de guerra Alexander Sladkov describe la situación como la penetración exitosa de las fuerzas rusas en áreas abiertas desprovistas de fortificaciones ucranianas, lo que pone de manifiesto la dificultad de la situación para las fuerzas ucranianas en el terreno y su inminente derrota. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.